También tenemos el like, que lo podemos utilizar. Cuando utilizamos like, podemos sacar like y podemos utilizarlo para traer información. Por ejemplo, yo quiero, como yo tengo aquí Juan 4, Juan 3, Juan 2, bueno, pero no tengo ninguno que sea Mario ni nada, creo yo. Vamos a a cambiar uno de estos nombres. Vamos a traer esto, que estos aquí, y voy a cambiar algunos. Es un update que tengo acá, que no sé si Mario ya yo lo había cambiado, pero lo voy a ejecutar. Voy a cambiar el 5 por María. No, por María no, porque se parece mucho a Mario. José. Por José. Listo. Ahora voy a ejecutar y vamos a ver qué tal. A ver si está entre... Bueno, ejecutar esta parte. Nada más. Nada más el join sin el word. Ahí vemos, tengo a José. Mario parece que no está. Vamos a cambiar al 3. Al 3. Un Mario que sí exista y es el número 3. Que, o sea, que sí esté en curso. El Terminal System, el campo 3, ID 4. Ok, ¿qué fue? Vamos a ver, creo que de los join, ¿cuáles están aquí? El ID 4. No, vamos a estudiante. Vamos a buscarlo porque tengo mucho dato. ID. Ok, esto es lo que sucede. No existe el ID. Esta es la numeración y este es el ID. Si usted se fija, aquí tenemos varios ID. Te voy a enseñar algo porque, ¿por qué me sucede? ¿Por qué sucede esto? Tendría que borrar todo, pero te lo voy a enseñar con una nueva tabla. Para no tener que borrar toda esta información que me está sirviendo. Pero mira, no existen esos ID, esos son con clave primaria autonumérico, porque había borrado anteriormente. Entonces voy a cambiar el 7, que el 7 sí yo veo que existe. Entonces, si ahora sí, ese sí fue afectado. Y voy a ejecutarlo. José y Mario, míralo ahí. José, Mario, Juan, 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 Juan. Ahora sí, si yo quiero aquí, like, y yo quiero traer lo que empieza con M, pongo M por ciento. Si ejecuto esto, me va a traer todo lo que empieza con M. Ahora, si yo quiero todo lo que empieza con Juan, con J, utilizando el line, me trae a Juan y a José. Pero ¿qué pasa? Yo quiero lo que empiezan con J y terminan con E. José nada más me trae. O sea, el like, a diferencia del igual, que el igual tú tienes que especificar, porque si yo le pongo esto, un igual acá, y lo ejecutamos, fíjate que no me va a devolver nada porque no existe un nombre así. Ahora, si utilizamos like, ya ves.